Saludos cordiales, continuamos con los temas de gastroenterología. Hoy vamos a hablar sobre la gastritis. La gastritis, desde el punto de vista de los pacientes, del médico clínico, del gastroenterólogo endoscopista, del anatomopatólogo, tiene conceptos muy diferentes. Algunos consideran que es un complejo sintomático, otros que es una descripción del aspecto endoscópico, y también hay otros que utilizan este término para referirse a una inflamación microscópica del estómago. En nuestro medio, los pacientes refieren una sensación de distensión abdominal, acumulación de gases, que se caracteriza por emisión de eructos, flatulencia. Todo este complejo sintomático los pacientes en nuestro medio asocian a una gastritis, cosa que no tiene ninguna correlación. Existen diferentes definiciones. Todas se generan desde estas perspectivas. Para el clínico es un conjunto de síntomas gástricos. Para el endoscopista, una alteración de la apariencia de la mucosa del estómago. Y la más aceptada es una definición de la anatomía patológica, nos dice que es una afectación de la mucosa gástrica con presencia de inflamación a nivel de la mucosa de este órgano. La fisiopatología de la gastritis se resume en la descripción de los factores fisiológicos que se alteran producto de la injerencia de factores tanto internos como externos. Los factores defensivos del estómago están dados por la barrera amortiguadora, la barrera celular o verdadera y el flujo sanguíneo. La barrera amortiguadora formada por moco está constituida por dos capas. La más superficial es soluble y fácilmente removible con un pH de 6.7 a 7. La capa profunda, adherida a las células parietales, insoluble, adherente químicamente formada por glucogalactosaminas, cialomucinas, ácido neurámico, sustancias proteicas, bicarbonato de sodio, tiene un pH de 1.5 a 3.5. También intervienen en el funcionamiento la prostaglandina A, la prostaglandina E, factores de crecimiento epitelial y también la dopamina. Los factores agresivos podemos clasificarlos en locales o endógenos propios del estómago, como el ácido clorhídrico, la gastrina y también el reflujo biliar. Y factores agresivos exógenos como los antiinflamatorios, los corticoides, el Helicobacter pylori, las reacciones por la quemadura, el estado de shock, que provocan sobre todo hipoxia tisular. Factores desencadenantes que van a posibilitar la aparición de la gastritis, el estado de estrés, el consumo de medicamentos por larga data en pacientes con patología crónica, como los pacientes reumatológicos, cardiópatas, nefrológicos. Todavía no se ha establecido bien la acción de la cafeína y la nicotina directamente sobre el estómago. Factores predisponentes como la herencia, el sexo, los factores psicosociales, sobre todo en países en vías de desarrollo, la presencia del Helicobacter pylori por el mal manejo de los alimentos, la falta de sanidad y de salubridad, tanto en la eliminación de los desechos como también en la potabilización del agua. La clasificación de la gastritis, la más aceptada, se limita a 3 patrones: gastritis aguda, gastritis crónica y formas especiales. La gastritis aguda, generalmente desde el punto de vista histológico, puede corresponder a una gastritis superficial, dependiendo del grado de agresión, hasta una gastritis hemorrágica. Este componente superficial
puede autolimitarse para sanar en 48 a 72 horas. Es a menudo el resultado de una acción tóxica por alcohol o fármacos como los antiinflamatorios o corticoides. Se observa con frecuencia en pacientes enfermos hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Endoscópicamente, las lesiones aparecen como múltiples manchas hemorrágicas con erosiones sobre un fondo de hiperemia, y por ello la manifestación clínica más frecuente puede ser la hemorragia digestiva. La gastritis crónica está asociada a infección por Helicobacter. Su máxima expresión es a nivel del antro gástrico y endoscópicamente se muestra en las formas erosiva, atrófica con áreas de metaplasia intestinal. La determinación del Helicobacter pylori durante la endoscopía puede hacerse mediante una prueba rápida de ureasa, una visualización directa a través de muestras de biopsia con estudios histológicos o también mediante cultivo de las biopsias. Las formas especiales de gastritis, tenemos las gastritis hipertrófica de Menetrier, la gastritis por hipotensión prolongada, la denominada gastritis isquémica, gastritis de los tipos eosinofílico, linfocítico, granulomatoso y también la gastritis por reflujo biliar. La gastritis crónica en 1990 se ha propuesto el sistema Sidney, que clasifica y engloba las características endoscópicas, histológicas y etiológicas, dando una clasificación en gastritis no atrófica, gastritis atrófica y formas especiales de gastritis. Tenemos la lista en este cuadro resumido, las gastritis sin atrofia, la gastritis superficial y la gastritis antral difusa, llamada también de tipo B, es una gastritis simple. Dentro de las gastritis atróficas, la gastritis multifocal, la gastritis corporal difusa y las gastritis postgastrectomía. Su mecanismo de producción, el abuso a nivel de la dieta, reflujo biliar o también procesos autoinmunes, denominada también de tipo A. Otro tipo de gastritis, las gastritis erosivas o hemorrágicas por consumo de AINES y alcohol, denominada gastritis tóxica. La gastritis congestiva en los pacientes con cirrosis o hipertensión portal, denominada también gastritis hipertensiva. La clínica es la característica que va a permitir el diagnóstico inicial de los procesos gástricos. La manifestación más característica que refiere el paciente es un dolor a nivel del epigastrio de tipo urente que tiende a empeorar con la ingesta de alimentos. Puede o no presentar náuseas y vómitos. El paciente refiere plenitud postprandial temprana, generalmente conserva el estado general, no hay pérdida de peso, y algunas otras manifestaciones pueden estar dadas por la presencia de hemorragia digestiva o también síntomas de otro tipo de patologías como en los pacientes con cirrosis, en los que presentan características de gastritis congestiva. El diagnóstico mediante gabinete se realiza a través de la endoscopía, que nos permite la visualización directa de la mucosa gástrica, y a través de esta también nos permite la toma de biopsias, las cuales van a ser procesadas a través de tinciones como la hematoxilina y eosina para determinar la infiltración inflamatoria o el componente atrófico si es que existe. Puede identificarse transformaciones de metaplasia a través de coloraciones especiales para determinar si se trata de una metaplasia completa o con epitelio de intestino delgado o de metaplasia incompleta
cuando el epitelio se asemeja al del intestino grueso. Algunas imágenes de los patrones endoscópicos de gastritis. Tenemos la gastritis aguda erosiva. La mucosa presenta soluciones de continuidad con bordes blancos, grisáceos, con un halo eritematoso. También están recubiertas de hematina. Tenemos la gastritis aguda erosiva hemorrágica, en donde se observa sangrado activo de las pequeñas lesiones erosivas que presenta el estómago. La gastritis aguda petequial enantematosa con un punteado y manchas rojizas a predominio en el fondo gástrico y en el cuerpo superior. Se presentan como lesiones lenticulares de menos de 3 milímetros de diámetro. La gastritis aguda enantematosa lineal o en arañazo de gato son lesiones lineales a predominio del antro gástrico, pacientes que han consumido o han abusado del alcohol o también de antiinflamatorios, o la gastritis producida por el reflujo biliar. La gastritis enantematosa difusa, que es característica también del reflujo biliar, vemos acá un lago biliar y una mucosa hiperémica difusa. En este caso observamos el fondo y el cuerpo superior del paciente, del estómago. La gastritis crónica atrófica presenta una mucosa adelgazada con patrón blanquecino, hiperémico, y lo que llama la atención es la visualización de la trama vascular submucosa, trayectos vasculares, venosos, arteriales, que dan la característica a esta gastritis. Gastritis crónica hiperplásica o nodular presentan pequeños nódulos confluentes a manera de empedrado. La más común, la gastritis crónica superficial, presenta una decoloración del patrón reticular blanquecino. No se observa, a diferencia de la gastritis crónica atrófica, la red vascular submucosa. La gastritis crónica verrucosa, lesiones elevadas, dispersas a nivel del antro, con una depresión en el centro por decapitación de su epitelio. Y hablamos por último del tratamiento de la gastritis. La gastritis debe estar encaminada en su tratamiento a un régimen higiénico dietético, cambios de los hábitos de vida del paciente, medicamentoso, antiácido, a través de suspensiones de bismuto, a través de suspensiones antiácidas como el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, que combinados últimamente se presentan en nuestro medio. Se puede hacer uso de las prostaglandinas, pero en nuestro medio está restringido por los efectos colaterales sobre el aparato reproductor femenino. Uso de bloqueadores H2, en nuestro medio la ranitidina, o inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, levopantoprazol, que son moléculas y con dosis estándares que se utilizan en algunos casos hasta por 6 meses. Si la característica endoscópica y la presencia del Helicobacter es el factor desencadenante de la gastritis, se puede utilizar los diferentes esquemas terapéuticos de erradicación del Helicobacter con el uso de antibióticos. Se debe hacer un seguimiento endoscópico en caso de gastritis atróficas por la posibilidad de que éstas puedan seguir hasta un cáncer gástrico. Ya habíamos hablado acerca de la erradicación del Helicobacter pylori. Solamente se hará en aquellos casos de úlceras, tanto gástricas como duodenales, o la presencia de linfomas o pacientes que han sido ya gastrectomizados por cáncer gástrico con estómago residual. Muchas gracias.